Amigos de los tiempos, bienvenidos a esta entrega informativa en este espacio pensado en usted para que el 17 de agosto podamos acudir a las urnas y pues con un voto informado. Este es su espacio, elige. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Jorge Santiesteban, también de carrera militar, a quien damos la bienvenida y le agradecemos por esta entrevista para los tiempos. Bienvenido, señor Santiesteban, por favor le pedimos que pueda saludar a los que están detrás de las cámaras, en el periódico digital y las redes sociales. Muy buenas tardes, Tatiana, un gusto saludarla, también al periódico Los Tiempos, un medio de comunicación muy importante en el país, y qué mejor ahora tenerlos acá en Santa Cruz, donde nos ofrecen la oportunidad de poder conversar un poco sobre lo que somos, lo que pensamos hacer en momentos muy importantes de la vida nacional, que son las elecciones. Mire, alguna oportunidad ya nos habría ayudado con algunos análisis de la coyuntura nacional, pero quiero que nos comente y comente a los que nos siguen cómo es que de ese paso del análisis a la arena política. Es un paso muy importante, Tatiana. Es un poco difícil porque nosotros, principalmente los analistas, tenemos que ser personas muy imparciales. De manera de que me he caracterizado por la honestidad, por la sinceridad y por la firmeza en mis afirmaciones, pero sobre todo con análisis muy responsables, porque jamás he hecho análisis sacada de los cabellos, siempre ha sido con el respaldo para ofrecer la mejor información a la opinión pública, a la sociedad. El tema ahora es de que formo parte de una agrupación política importante también que está en carrera, es Alianza Libre, y cuando hablamos de partido político o de una alianza libre política, ya estamos hablando de una parte del electorado y ya no de todo el electorado. Entonces, eso para mí es difícil porque siempre yo me dirigí a toda la sociedad en general. Pues eso no significa así, de que si yo tengo mi preferencia, Tatiana, no tengo que dejar de hacer análisis objetivo. Yo no tengo que perder y no lo voy a perder, la objetividad, especialmente en el campo de temas muy susceptibles como la corrupción. Entonces, uno tiene que continuar sosteniendo los valores, los principios, porque usted tiene que ser leal con sus principios. Entonces, esté donde esté, en el partido que esté. Entonces, al ser leal con sus valores y sus principios, usted también es leal con la sociedad. Entonces, eso es lo que me caracteriza ahora, en este momento de importancia en mi vida, en la que estoy encarando una línea política en la que considero que es la mejor, Tatiana, por lo que ofrece el programa de gobierno con Alianza Libre. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Por qué con Alianza Libre? Tatiana, con Alianza Libre porque he considerado dos cosas. Primer factor importante, la persona que lidera. La persona que lidera tiene que ser una persona altamente instruida, estudiada, capacitada y con mucha experiencia, porque Bolivia ya no está para aventuras políticas. Bolivia necesita un liderazgo que sepa levantar al país lo más pronto posible. Ese es Tuto Quiroga para mí. Y considero que para todo el resto del pueblo boliviano lo está demostrando, que tiene mucha solvencia intelectual. Pero el otro factor también importante, Tatiana, para encarar y por qué yo con Alianza Libre, es porque
Alianza Libre, con la firmeza que tiene Tuto Quiroga, me dio una responsabilidad muy grande, que es la de elaborar un proyecto de plan de seguridad, defensa y fortalecimiento al desarrollo nacional. Ese plan está bajo mi responsabilidad, que ya está presentado. Prácticamente solamente faltan las elecciones. Dios mediante nos den el voto para salir precisamente como los ganadores de la elección y poner en práctica ese plan. Mire, se habla de crisis económica, de una situación en la que el país está pasando por una desinstitucionalización en diferentes ámbitos. La justicia, no hay independencia de poderes, pero ya en el ámbito que usted conoce de cerca, ¿cómo ve la necesidad y la importancia de que esto se recupere en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la policía? Así es, Tatiana. La desinstitucionalización es en todo el Estado, en todas las instituciones. En lo particular, en lo que responde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, la premisa es devolverles la confianza a través de dos aspectos: la institucionalidad, la carrera militar y la carrera policial, a través del esfuerzo propio que puedan tener cada uno de los integrantes de esas fuerzas, y sobre todo devolverles la dignidad a las dos instituciones. Y esto se replicará en el resto de las instituciones, Tatiana, porque esa es una de las directrices más importantes que tiene Tuto Quiroga y que nos ha encomendado. Entonces, con esos dos aspectos nosotros podemos prácticamente poner al servicio de la sociedad a estas instituciones y no al servicio del poder político. Porque si yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas, que me eligió el presidente porque soy amigo, soy familiar de uno de los senadores, o porque yo tengo el perfil de una persona con pasado oscuro, y que el presidente del Estado, por ese pasado oscuro que me puede favorecer a mí para ejercer el cargo, pueda amarrarme con extorsiones, pero para trabajar por él. Y eso ha sucedido con los fenómenos Calimán y Zúñiga. Entonces, eso no tiene que volver a pasar. Por eso la institucionalidad va a permitir que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía sirvan a la sociedad, sirvan al Estado. Y hace poco escuchamos declaraciones desde el gobierno en que pauteaban que había zonas muy riesgosas en el país donde incluso podrían estar metiendo en riesgo las elecciones. Hablaban del Trópico, de Ayagua, el Plan 3000 y algunas zonas de Santa Cruz que ya no recuerdo. Pero es decir, desde el gobierno estamos advirtiendo estos aspectos. ¿Cómo se podrá recuperar esa seguridad? Y hay muchos otros ejemplos, sicariatos, personas que son secuestradas, los llamados secuestros express, especialmente en el trópico Cochabambino. Nosotros tenemos noticias de linchamientos, ajuste de cuentas. ¿Cómo ponemos orden en este aspecto ya de cara a recuperar la seguridad en el país? Tatiana, en la actual coyuntura política no se va a poder hacer nada. Desafortunadamente las elecciones van a ser en todo el territorio nacional, menos en esos territorios geopolíticos tomados por estas mafias. Estoy hablando del Chapare, estoy hablando de una parte de Yapacaní, una partecita de San Julián, y estoy hablando también de México Chico, estoy hablando parte de Yayagua y estoy hablando parte del altiplano boliviano, incluyendo parte de lo que es Chayapata. Hay territorios ahí que no, enclaves no entra el Estado. No va a haber un solo candidato, Tatiana, que vaya a hacer campaña a esos lugares.
a menos que le den autorización. Pero Evo Morales, que le dé permiso a Doria Medina o a Tuto Quiroga a hacer campaña, no se lo va a permitir. Entonces, ¿qué va a pasar? Los van a sabotear. Y más aún, más adelante, cuando llegue el día de la elección y el traslado de Ánfora, pueden ocurrir dos cosas: que se pierdan, que las secuestren y que las quemen. Eso puede pasar. ¿Y dónde están los votos de la población? Es decir, claro, ellos van a cuidar los votos de ellos, pero no de los opositores, porque alguien va a tener que votar. Bueno, en el Chapare es difícil que alguien vote en contra del Chapare. O sea, me refiero en contra de Evo, en contra de los sindicatos, porque al otro día le queman su casa. ¿Por qué? Los detectan, sacan las ánforas, leen, aquí hay 4 o 5 traidores. Entonces los van a detectar. Ahí no va a haber elección, no va a haber democracia, va a haber imposición. Pero el gobierno nacional tiene la responsabilidad de dar garantías. Lo que ocurra ahí o deje de ocurrir, que sea negativo y ponga en riesgo las elecciones, es responsabilidad del gobierno. No lo hicieron antes, porque ya deberían haber liberado esos territorios. Y liberado digo porque la población está sometida, no quieren todos ser cocaleros y narcotraficantes. Hay gente que vive el turismo, gente que vive de sembrar, de producir alimentos, y hay gente que tiene y vive de la venta y compra de alimentos. Entonces, están sometidos a una mafia sindical, a una mafia narcotraficante. Ahí están los clanes familiares del narcotráfico. Y no los combatieron antes, ahora se están multiplicando más, porque ellos trabajan en sus actividades ilícitas de forma abierta e impune. Estos sectores y esa realidad tiene razón, es una situación muy compleja. Y en este plan que me ha mencionado, que él ha sido encargado para el tema de seguridad, ¿hay algún pilar que apunte a resolver esta situación a futuro? A futuro sí, y en especial, Tatiana, si Alianza Libre es prácticamente elegida por el pueblo y el gobierno estaría a la cabeza del presidente Tuto Quiroga, le aseguro de que se liberaría tan pronto como sea posible. No le puedo decir plazos, pero los plazos más cortos, de manera de que se conformaría un gabinete multisectorial en el que esté no a la cabeza, sino conformando el fiscal general, el procurador del Estado, comandante en jefe de la policía, el ministro de Gobierno y ministro de Defensa. Ese gabinete estaría planificando de manera permanente las operaciones de lucha contra las mafias criminales en el Chapare, la desarticulación, aprehensión y detención para su procesamiento, así como procesar a todos los altos dirigentes de ese Estado Mayor del Pueblo, a la cabeza de Evo Morales, cosa que de ahí empezaría la desarticulación. Y luego entrar y controlar y garantizar las actividades diarias de todos los habitantes y las familias dentro del trópico de Cochabamba, dentro de lo que es México Chico y todas esas poblaciones tomadas por los narcotraficantes y contrabandistas, de manera de que el país esté sin ningún centro geopolítico o republiquetas pequeñas que intentan delinquir, enriquecerse, hacer fortuna y desestabilizar gobiernos cuando les dé la gana. Eso no puede ocurrir más. Este tema de la seguridad realmente es fundamental, ¿no? Así es. Para que la ciudadanía sienta seguridad, deje de vivir en zozobra, en temor. Pero
A ver, otros temas importantes que usted ve que son fundamentales para su región, para Santa Cruz. Mire, para Santa Cruz hay polos de desarrollo tan importantes que el centralismo ha impedido precisamente ponerlos en ejecución. Estamos hablando del hub de Birubiru, que sirve para el intercambio internacional de comercio. Estamos hablando de los puertos que están allá precisamente entre Puerto Quijarro y Puerto Suárez, importantes puertos para la exportación. Estamos hablando de Puerto Buch, un poco más al sur, yendo sobre el río Paraguay, hacia la frontera con precisamente Paraguay. Estamos hablando del proyecto hidroeléctrico Rositas. Ese proyecto hidroeléctrico Rositas es inmensamente grande e importante para el desarrollo. Dentro de poco, si el gas se acaba, que hace funcionar las máquinas para que nosotros tengamos luz, para que funcionan las empresas, se va a acabar, y si no hay pozos petroleros, no hay pozos de gas, ¿qué vamos a hacer? Estos proyectos que generan energía tienen que funcionar. Entonces ese es el proyecto hidroeléctrico Rositas. Hay proyectos también sobre el agro, de manera de que se puedan exportar de la mejor manera y rápidamente los productos, pero apoyados por la biotecnología. Si nosotros el agro lo potenciamos con una serie de políticas para mejorar la producción, yo pienso que la biotecnología es una de las mejores alternativas. La otra paralela, que no deja de ser importante, si usted los apoya con políticas económicas, financieras, al agro, pero tiene que darle seguridad. Si usted no le da la seguridad jurídica, por un lado, y la seguridad física, por otro, no funciona nada y no va a funcionar el agro. Y al año, Tatiana, podríamos estar sufriendo las peores de las hambrunas en Bolivia, porque no se pueden hacer campañas en el campo para cosechar y exportar o consumir. Fíjese que si usted pone en balance, ¿cuál es lo más importante? ¿La economía o la seguridad? Y fíjese que los profesionales, claro, el economista va a decir la economía, pero el de la seguridad, el abogado, el juez, el fiscal, el militar, siempre le va a decir la seguridad. Porque sin seguridad no hay economía que pueda impulsar y desarrollarse hasta crecer, robustecerse. Porque esto se derrumba. Comprobado, Tatiana, la economía en el país se ha derrumbado porque no ha dado protección a los empresarios, a los emprendedores, ni a la propia sociedad. Porque usted sí tiene que garantizarle a las empresas el funcionamiento, tiene que garantizar vías carreteras, tiene que garantizar combustibles, tiene que garantizar un buen sistema jurídico que los respalde. Pero si no hay nada de eso, esto fracasa. Y eso es lo que ha pasado en el país, Tatiana. Importante análisis, porque no deja de ser analista, eso ya sabe Esteban. Entonces vamos a aprovechar de doble manera esta nuestra entrevista. Pero a mí me llama la atención, ¿cómo podemos conciliar, lograr ese equilibrio en esta innovación que usted nos menciona y mantener fuertes también a los pueblos indígenas que hay en Santa Cruz, mantener los bosques, frenar la deforestación, frenar la expansión agrícola? ¿Cómo hacemos?
usted tiene algo muy importante. Esa idea que tiene, y es preocupación de todos los bolivianos, cómo garantizar en conjunto con los pueblos indígenas que viven en el lugar, que viven en los parques nacionales, que están prácticamente diezmados por el hambre y por las políticas de gobierno que se ha encargado de destruirlo. Primero los dividió, después de dividirlos los hizo flojos, con precisamente otorgándoles una serie de dádivas y bonos a los dirigentes, porque nunca los repartieron con toda la población indígena. Los dirigentes se hicieron ricos, los dirigentes manejaron a su antojo a las poblaciones indígenas, se aprovecharon de su propia gente, malos dirigentes. Y ahora, claro, los que más sobresalen y sobreponen a los demás son los que candidatean, son los que están en la asamblea, así de fácil, fácil. Y en cambio a un ciudadano como nosotros tenemos que ganarnos 200.000, 400.000 votos para ser elegidos. Y ellos someten a su población y son elegidos. Eso es injusto. No debe haber esta situación, no tiene que volver a repetirse. Pero bueno, esa es una política de Estado en la que hay que mejorarla y que hay que ajustar un poco. Entonces, desde mi punto de vista, los pueblos indígenas tienen que ser los garantes de la protección del medio ambiente. Protegiendo el medio ambiente, nosotros tenemos las oportunidades económicas con la venta de, precisamente, con el oxígeno que se vende al mundo. Los bonos de carbono. Es lo que se llama bono de carbono y la gente no lo entiende muy bien, pero es el oxígeno que dan nuestros bosques para que purifique el aire del mundo. Esos son los bonos de carbono. Entonces, esos bonos venderlos de la mejor manera posible, en la que los indígenas tienen que cuidar y proteger el bosque, pero no ir a destruir y vender las tierras a narcotraficantes, a cocaleros que solamente quieren sembrar coca ilegal, y al negociante que ocupa tierra y la revende. Eso está ocurriendo ahora y lo hacen por encima de los pueblos indígenas, atropellando sus derechos. Entonces, para eso, además de hacerlos responsables del bosque, darle las posibilidades de sobrevivencia, pero humana, y la oportunidad que ellos vivan decentemente, trabajen en el área. Es también pertinente tomar en cuenta que el gobierno de Alianza Libre con Tuto Quiroga va a organizar 5 batallones ecológicos que los va a ubicar en todo el departamento de Santa Cruz, uno en Cochabamba y uno en La Paz, pero todo Amazonía. Esos batallones ecológicos estarán capacitados y entrenados para luchar contra narcotraficantes, contra delincuentes, ocupantes de tierra ilegal y contra organizaciones criminales. Es una fuerza combinada, pero son batallones ecológicos que van a luchar por el medio ambiente. Y esos batallones van a tener tanques que almacenen 4 millones de litros de agua cada batallón. Esos 4 millones de litros de agua van a servir de refuerzo para apagar incendios. Más va a haber una compañía de bomberos y también complementadas con voluntarios. Y además, en épocas de sequía, esos tanques de agua que van a sacar agua de la tierra, bajo tierra, con una serie de maquinarias, bombas, van a ser surtidores de agua para
paliar el problema de futuras sequías en el país. Entonces, no vamos a sufrir tanto las sequías, que normalmente hay sequías en el Chaco. Y llegar con un cisterna a las vacas que se están muriendo, que son cientos de animales, es decir, es absurdo. Nosotros vivimos como en aldea, porque no tenemos políticas que de verdad apoyen al empresario, al productor, al ganadero, a todo aquel que alimenta al Estado. Interesante, señor Santisteban. Ahora le vamos a pedir que se dirija a los que están detrás de nuestras redes sociales del periódico digital Los Tiempos, a la ciudadanía, por favor. Cómo no, Tatiana, a todos los ciudadanos del país, decirles de que yo no me voy a considerar jamás un diputado. Sí me voy a considerar un servidor público que depende solamente de las políticas que requiere el Estado, que requiere la sociedad. Yo voy a ser un servidor de la población y no así un diputado con inmunidad, sino un servidor público que pueda hacer leyes, fiscalizarlas, controlarlas y luchar contra la delincuencia organizada en el país que está empobreciendo al Estado, y sobre todo hablar con solvencia, siempre con preparación a favor de los objetivos de Estado, y voy a tratar siempre de votar de frente al pueblo en la Asamblea Nacional. Nunca me van a ver votando en un cuarto oscuro. Lo voy a hacer de frente, sea para bien o para mal, pero voy a votar de frente a la sociedad. Muchísimas gracias, amigos de Los Tiempos. Volveremos pronto en este su espacio. Elige. Permiso.